Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración. Hoy nos vamos a meter en un fragmento bastante curioso de El idioma de las estrellas. Tenemos un PDF, un extracto, que la verdad es que mezcla cosas, bueno, cosas muy del día a día con otras muy cósmicas. A ver, la idea es intentar entender la historia que nos cuenta, ¿no? Hay un narrador, está esperando una calimba, que es un instrumento musical. Sí, esos que tienen como unas laminitas metálicas. Exacto. Pero no la quiere para tocar sin más. Parece que tiene un propósito muy específico relacionado con las estrellas y con un oráculo. Así que vamos a ver cómo se mezcla aquí, pues eso, la tecnología de consumo, pedir cosas por Internet, una astrología que llama académica y una visión muy suya del destino, la fortuna y quizá del negocio también, ¿no? Justo, el punto de partida ya es llamativo, ¿verdad? Una calimba, comprada en AliExpress, o sea, una plataforma supermasiva, global. Sí, sí, algo muy normal hoy en día. Claro, pero esta calimba, según nos dice el narrador, no es un instrumento cualquiera. Dice que tiene el don de comunicarse con las estrellas. El don, así lo llama. Sí, tal cual. Y describe que cada vez que pulsa una lámina, un fleje, él ve pasar una estrella fugaz. Dice, como un chorro. Es una imagen, bueno, muy visual y bastante peculiar. O sea, una conexión directa. Toco aquí, veo una estrella allá. Pero, ¿eso pasa siempre? ¿En cualquier sitio? ¿Mencionaste algo más? No, no, y eso es interesante. Él dice que esto solo funciona, o bueno, solo lo percibe él, en una localidad muy concreta. Un sitio al que va a propósito a final de año. Ah, vale. O sea, no es la calimba por sí sola. Exacto. Es la calimba en ese sitio, y parece que en ese momento del año. Una interacción muy específica. A ver, paremos un segundo aquí. Porque ya esta primera combinación me llama la atención. Una calimba de AliExpress, que no es, digamos, una reliquia familiar ni un objeto artesano único, ¿sabes? Es algo seguramente hecho en serie Probablemente, sí. y, sin embargo, para él se convierte en un canal cósmico personal. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Es una forma de hablar quizá poética? ¿Una sensación muy fuerte que tiene allí con la música? Podría ser, claro. La música a menudo se vive así, de forma trascendente. Pero el texto, la verdad, lo cuenta de forma muy como fáctica, casi. Yo pulsaba un fleje y pasaba una estrella. No suena a metáfora interna, sino a observar algo fuera. Ya. Lo curioso es eso, cómo mezcla lo moderno, lo comprado online, con lo mágico o espiritual, si quieres. Y para él parece que no hay conflicto. El objeto de consumo funciona para algo único y personal, pero dentro de un ritual, el viaje anual a ese sitio. Es como si el origen tan normal del objeto no le quitara poder. O quizá al revés, ¿no? Que hoy en día buscamos o proyectamos lo extraordinario justo en lo que tenemos a mano, en lo accesible. Compras algo online y resulta que es tu puerta a las estrellas. Suena casi a... A cuento moderno, sí. Es una perspectiva interesante. Se borra un poco la línea entre lo profano, la compra por Internet, y lo sagrado, la conexión con el cosmos, el ritual. El texto no se para a analizarlo, solo lo cuenta. La calimba funciona allí para eso. Punto. Vale. Y ese para eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? El oráculo. Exacto. Porque no es solo ver estrellas fugaces, porque sí. El viaje a esa localidad tiene un fin más claro. Dice que va a leer el oráculo de Nos. Oráculo de Nos. Suena específico. ¿Nos dice algo más de qué es o de dónde sale? Sí, y aquí la cosa da otro giro, ¿eh? Hacia una especie de formalización. El texto explica el origen. Dice que se forma por la conjunción de Venus y Mercurio. Ajá. Planetas. Astrología. Eso es, no habla de textos antiguos ni nada parecido, sino de un fenómeno astronómico concreto, que él interpreta astrológicamente. Vale, una conjunción. Suena a astrología clásica, por así decir. ¿Pero es algo que él aprendió de otros? ¿O...? Pues aquí viene lo bueno. Él dice que lo descubrió. Que darse cuenta de esto, de que esa conjunción era un oráculo, fue su trabajo final para graduarse en astrología. Anda. O sea, que no consulta un saber antiguo, sino que aplica su propio hallazgo, fruto de su investigación. Eso parece afirmar, sí. Y esto conecta con lo que decías de la astrología académica. Claro, porque el texto lo dice explícitamente, que estudió astrología y se graduó con honores. Con honores.
en un sitio llamado Academia Sincronia de Santiago. Exacto. Eso le da como una capa de autoridad, ¿no? O al menos él la reclama. Precisamente, mencionar una academia, Sincronía de Santiago y lo de con honores son formas de construir su credibilidad dentro de ese campo. Aunque la astrología no sea ciencia oficial, él presenta sus credenciales, digamos. Claro. Y sitúa su descubrimiento, el oráculo de Nos, no como una visión mística sin más, sino como el resultado de estudiar, de un proceso formal validado por esa academia. Vale, entonces el cuadro se va haciendo más complejo. Tenemos instrumento normal con función mágica, sitio específico, momento anual, para leer un oráculo basado en planetas que él descubrió gracias a sus estudios formales con honores. Es una historia bastante montada, ¿eh? Muy elaborada, sí. Pero aquí es donde la cosa se vuelve más, como dices tú, más terrenal, ¿o no? Sí, sí. Porque justo después de contarnos todo esto, la calimba especial, el lugar, el oráculo descubierto, los estudios, revela para qué lo quiere hacer. Y lo dice con una frase que, uff, ¿Cuál? su plan es leer el oráculo de Nos e imprimirlo y venderlo a los más ingenuos de Valdivia. Ostras, ingenuos. Esa palabra cambia mucho el tono, ¿verdad? Totalmente. Pasamos de lo cósmico, lo académico casi, a un pragmatismo que suena pues un poco cínico, la verdad. ¿Sí? Vender su gran descubrimiento astrológico, fruto de sus estudios con honores, a gente que él mismo llama ingenuos. Choca bastante. Ya. Y además se junta con cómo explica él su éxito económico, porque dice que tiene fortuna, pero afirma: así hice mi fortuna personal a base de una casualidad y la suerte de gitano. Uf, otra frase potente. Casualidad y suerte de gitano. O sea, por un lado presume de estudios, de descubrir algo, Ujú. pero por otro dice que su dinero viene del azar y de esa expresión popular. Que por cierto, es una expresión que hoy, sabemos que tiene connotaciones complicadas, ¿no? Estereotipadas. Sí, claro. Más allá de la expresión en sí, que es problemática, lo interesante aquí es por qué la usa él para describirse. Parece que le quita importancia a su esfuerzo, a su formación, a su descubrimiento. ¿Y por qué haría eso? Falsa modestia. O quizá es una forma de no asumir del todo el método. Si lo va a vender a ingenuos, quizá él mismo piensa que el valor no es tan sólido, ¿no? Y que su éxito es más por la oportunidad, por la credulidad de otros. Podría ser, sí. O reconocer para sí mismo esa tensión. A lo mejor él sí cree en su oráculo, en sus estudios, pero a la vez ve que el negocio funciona porque hay gente a la que llama ingenua dispuesta a pagar. Y atribuirlo a la suerte es como lavarse las manos un poco, ¿no? Yo estudié, descubrí algo, pero oye, la pasta me vino por casualidad. Como separar el conocimiento del beneficio. O incluso puede ser una forma de presentarse. Al decir que tuvo suerte y no que fue un estratega calculador, pues quizá busca caer mejor, ¿no? Aunque lo de ingenuos contradice un poco eso. Sea como sea, el personaje es complejo. Mucho. Parece que se mueve en varios niveles a la vez. Cree en la calimba mágica de AliExpress, se orgullece de sus estudios de astrología, pero luego tiene ese plan comercial un poco cínico y atribuye el éxito a la suerte. Es un perfil curioso. Sí, es fascinante ver cómo se conectan o se contradicen todas las piezas. A ver si lo resumimos bien. 1. Objeto de consumo masivo, Kalimba, con poder cósmico. Ujú. 2. Ritual en lugar y momento concretos, fin de año en esa localidad. Sí. 3. Conocimiento alternativo, astrología, estudiado formalmente, academia, honores. Eso es. 4. Descubrimiento propio dentro de ese sistema, el oráculo de Nos. Que él reivindica como suyo. 5. Plan de negocio dirigido a un público que él considera ingenuo. Claro. Y 6. Explicación del éxito basada en la casualidad y la suerte, quitándose mérito. Exacto. Todo junto. ¿Y qué nos dice todo esto? Del narrador y quizá de los tiempos que corren. Pues nos da la imagen de alguien muy hábil. Hábil para construir su propia realidad mezclando cosas muy distintas y hacerla funcionar. Funcionar para él mismo, su ritual, su conexión, y funcionar económicamente, su fortuna. Y parece que no ve contradicción, o la maneja bien.
Eso parece. Es como un bricolaje, ¿sabes? Coge piezas de aquí y de allá, del consumo online, de la espiritualidad alternativa, de la retórica académica, del negocio puro y duro, y lo monta todo en algo que para él tiene sentido, y encima le da dinero. ¿Y este bricolaje es solo cosa suya o vemos cosas parecidas por ahí? Pienso en cómo se mezcla a veces espiritualidad con un estilo de vida súper consumista. O cómo cualquier conocimiento, aunque sea alternativo, se convierte rápido en marca personal, en producto. Yo creo que este relato, aunque sea muy particular, sí que toca temas muy de ahora. La creencia a la carta, ¿no? La mezcla de tecnología y espiritualidad, la mercantilización de todo, incluso del saber alternativo, la convivencia de discursos que parecen opuestos. Este narrador es como un ejemplo muy, muy claro o muy sincero en su cinismo de todo eso. Eso que dices, sincero en su cinismo, es potente. Quizá la clave no es si cree de verdad en cada cosa por separado, sino que el sistema completo le funciona. Claro. Le da sentido, le da un ritual, conexión y dinero. Y a lo mejor eso es lo único que él necesita validar. Si es coherente para los demás o si la academia sincronia existe de verdad. Quizás es secundario para él. Es muy posible. La pragmática pura. ¿Le funciona a nivel de experiencia, la calimba, las estrellas? A nivel intelectual, sus estudios, el descubrimiento. Y a nivel material, la fortuna. ¿Qué más quiere? ¿La ética de vender a ingenuos o si la astrología es ciencia o no? Eso queda fuera de su ecuación personal de éxito. Entonces, bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos ido sacando. Empezamos con una calimba de AliExpress y hemos llegado a una red bastante compleja. Consumo, espiritualidad a medida, estudios alternativos con ínfulas académicas, un descubrimiento científico en ese marco y un plan de negocio. Bueno, con ese punto de cinismo, pero justificado por la suerte. Es denso el fragmento, ¿eh? Pensar muy particular, pero que, como decíamos, tiene ecos hoy en día. Muestra cómo alguien puede moverse y sacar partido de esa tensión entre lo material y lo espiritual, lo formal y lo informal, lo que uno cree y la oportunidad de mercado. No nos dice si es un iluminado o un charlatán. O las dos cosas. O las dos cosas a la vez, exacto. Nos presenta la complejidad de su propia historia. Te deja pensando en esa capacidad que tenemos para construir historias que nos sostengan, ¿no? Creencias, negocios, aunque los materiales sean súper raros. La calimba, los planetas, los honores y los ingenuos. Todo cabe. Y esa interrelación, que para él no parece conflictiva, es quizá lo más llamativo. Nos hace preguntarnos cómo definimos qué conocimiento vale, cómo construimos la autoridad, la nuestra y la de otros, y cómo negociamos lo que creemos en un mundo con tantas opciones y tantas oportunidades para quien sepa verlas, como parece que le pasa a él. Para ir terminando ya, una última reflexión que se me ocurre a raíz de todo esto. Más allá de este caso concreto, de la astrología y las calimbas, ¿hasta qué punto no hacemos todos un poco de bricolaje en nuestras vidas? Mezclamos ideas de sitios distintos, usamos tecnologías, tenemos aspiraciones, necesidades económicas, y a veces lo combinamos de formas que, si las miras desde fuera, podrían parecer raras o contradictorias. Es una buena pregunta. ¿Dónde está la línea entre construir un sentido coherente para uno mismo y, bueno, el oportunismo o simplemente justificarnos? No solo al mirar a otros, sino al mirarnos a nosotros mismos y las historias que nos contamos para seguir adelante. Ahí lo dejo. Una pregunta abierta que este texto sin duda alimenta.